Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta actividad auspiciada, ¿verdad?, por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Yo soy Mariluz Cortín, como investigadora en el instituto, soy psicóloga social comunitaria y nos honra estar acá en esta mañana presentando este tema sobre el hambre en Puerto Rico y el trabajo solidario de comedores sociales. Queremos dar las gracias a la profesora Rosa Piset, quien tomó la iniciativa de llevar a cabo esta importante actividad que trabaja con el tema de economía solidaria. Hay unas intersecciones aquí: economía solidaria, alimentación solidaria y el tema de solidaridad entre las comunidades. Así que en estos momentos históricos también me parece bien importante presentar este tema y no solamente ahora, sino que desde hace más de 10 años esta organización lleva trabajando con este tema, así que les dejo entonces a la profesora Rosa Pizen, quien va a presentar a nuestra invitada de hoy. Gracias, María. Saludos, buenos días, bienvenidas, bienvenidas. Una bienvenida especial a Paola. Ella está aquí para hablar del trabajo de comedores sociales. Paola Montecoto es activista por derecho a la comida y cofundadora de Comedores Sociales de Puerto Rico. Natural de Calley, trabaja en iniciativas comunitarias que promueven el acceso digno y solidario a los alimentos, apoyando tanto a agricultores locales como a familias en situación de vulnerabilidad. Es exalumna de la Universidad de Puerto Rico en Calley, donde fortaleció su vocación de servicios y su compromiso con la transformación social desde las comunidades. Vamos a darle una bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? ¿Tomaron café? Yo espero. Pues miren, un placer. Paola por aquí, yo soy callellana, orgullosamente callellana, siempre lo voy a decir, no importa dónde yo viva. Estoy honrada de volver a la universidad. Yo terminé de estudiar en el 2015, así que estoy contenta de estar aquí, a pesar de que es un tema complicado y a la vez triste, pero también traer esa dosis de esperanza de que habemos organizaciones en Puerto Rico que estamos trabajando y pues que al final del día eso es lo que hay que hacer, meter mano para tener una mejor sociedad. Agradecida con Rosa. Rosa también ha colaborado de otras maneras con nosotras a través de recaudaciones de alimentos, así que gracias por también traernos nuevamente aquí a hablar, a dar un update básicamente de lo que estamos haciendo y también hablar de la complejidad del tema del hambre en Puerto Rico. Así que quiero comenzar dando las gracias a la UPR Calley, y esto por dos cosas. La primera, por la experiencia personal mía. Ser estudiante aquí me abrió mucha conciencia, me permitió poder ser una persona más empática y a la vez que generó en mí muchas ganas de accionar. Pasar por las experiencias tanto de estar en organizaciones estudiantiles como también de participar de movimientos estudiantiles y organizaciones políticas que existían en ese entonces, y más las discusiones con profesoras grandiosas como ustedes, seguramente, me permitió encontrar también mi propósito de vida, ¿verdad? Un propósito que a la vez es ser feliz, ayudando y trabajando por un Puerto Rico distinto que hace falta, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando uno va creciendo, encontrar su propósito de vida se convierte en algo que es complicado, que es confuso, y más en la etapa universitaria, pero ahora que pues estoy más grandecita, pues siento que fue muy importante la universidad para mí en cuanto a esa experiencia que me proveyó y la conciencia pues que puedo tener ahora. Y estoy contenta por eso. Y por otra parte, porque aquí nació Comedores Sociales, para que sepan. La primera versión del comedor de Calley fue al lado de la cafetería, me imagino que pueden identificar dónde era que estaba. Yo soy la peluda que está aquí, porque yo siempre daba jugos naturales. Ahí seguramente estaba chequeando si quedaba un poquito para darle a la nena, porque mira cómo estoy virando el envase. Nació tanto aquí como en Río Piedra. Esto nació en el 2013,
brindando comida de manera accesible. Siempre se formó un sistema de 3 aportaciones donde los estudiantes que participaban podían dar tiempo de trabajo, o sea, ayudar a servir, daban artículos de comida, como muchos trajeron hoy, siempre llegaba alguien con un pote de habichuela, con arroz y se daba ese intercambio, o un donativo sugerido. Muchas veces eran 5 pesos, pero era abierto, a veces traían 2, a veces traían 3, y eso se promovía porque siempre hemos dicho que no somos una organización asistencialista, que solamente está para resolver con un parche un problema, sino que es un tema que hay que resolver de raíz y que integrando a las personas en el qué hacer del proceso organizativo es una manera también de juntas hablar del problema y movernos hacia la dirección de resolverlo. Así que ese sistema de integración siempre estuvo por esa razón, y pues le doy gracias a Calley por ser un espacio que ayudó a germinar y a florecer soluciones de país. Y pues es parte de la historia para que sepan de su universidad. Bueno, primero quiero empezar diciéndoles que no tengo un poco de problemas con la garganta, así que me van a escuchar mucho haciendo así que me disculpan. Estoy saliendo de una racha de estar enferma, pero ya estoy bien, no se preocupen, no le voy a pegar nada a nadie. Pero quiero hacer ese disclaimer y me disculpan. A nosotras nos gusta siempre comenzar a hablar sobre las formas del hambre antes que de todo lo demás, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra hambre, lo primero que nos viene a la mente es no comer nada, ¿verdad? Que es una forma de hambre y es de las más radicales, cuando estás 1 o varios días sin comer. Eso puede llevar a situaciones de hambruna, como por ejemplo está sucediendo en Gaza ahora mismo lamentablemente, en donde llega a unos niveles de desnutrición y que afectan a largo plazo. Eso ya es la hambruna. Pero hay otras formas también que son hambre y son importantes mencionarlas. En el caso de la que más conocemos, la de no comer nada, yo quiero comentarles también que nuestra data, porque ¿verdad? Nosotras tenemos un programa de compras que le damos compra gratuita a personas en Cagua, a familias, y ellas pasan por un proceso de entrevista en donde nosotros les realizamos un cuestionario como el del 2015 del Instituto de Estadísticas, que fue el que sacó la información de que en Puerto Rico hay un 33% de familias pasando por inseguridad alimentaria. Pues ese mismo cuestionario nosotras lo adaptamos y se lo realizamos a las familias que participan de nuestro programa, que son 400 actualmente, y les preguntamos cómo están experimentando el hambre. El 19% de las familias que participan en nuestro programa pasan esa forma de hambre, la de no comer nada. Un porcentaje que es bastante preocupante considerando que es una muestra pues relativamente pequeña. La segunda forma es comer poco alimento o estirar la comida. Eso significa cuando tú, no porque estás a dieta, no porque eres una persona que come poco, tienes que organizar la comida para comer poquito y que le permita comer en la cena, por ejemplo. Ya es cuando de eso lo haces como una planificación porque no tienes alimentos para el próximo día o ¿verdad? Para rendir la comida. En ese caso, nuestra gente vivencia eso, ¿verdad? Un 76% vivencian esa forma de hambre en nuestro programa. Estas mismas preguntas las pueden conseguir también en el estudio del 2015 porque son las que hacen. Ustedes pueden ahí ver el estudio que ya es de todo Puerto Rico y comparar o pues, informarse un poco para que sepan de Puerto Rico cómo estamos. Saltarse una comida durante el día. Esto significa no desayunar o acostarse sin comer muchas veces. Eso ya es lo mismo, no es, y esto somos bien enfáticos en preguntárselo a las personas. No es una costumbre, no es porque comes poco, es porque estás corto de alimentos en toda la cena, por lo tanto tienes que brincar una comida. Así que el 55% vivencia esa forma de hambre en nuestro programa. Muchas veces es el desayuno. Muchas veces el café es el remedio que alivia el desayuno, ¿verdad? Pero nutricionalmente y para el estómago, fatal. Eso es pues, otro tema. Es importante generar conciencia sobre estas formas del hambre porque no se pueden normalizar.
O sea, no es normal que tú tengas que brincar una comida, no es normal que tú tengas que comer poquitito y para estirar la comida, eso no es normal, es lo primero. Y lo segundo, porque también ayuda a identificarnos, ayuda a ver y decir, fíjate, yo paso por eso y no sabía que en realidad eso era hambre. Y ayuda también a pues, procesos de conciencia, procesos de movimiento, de buscar ayuda, de cambiar esa realidad, que es lo que nos ocupa. Ya pues a niveles más causantes, ¿verdad? ¿Por qué existe el hambre? Importante nombrar que en el mundo existe el hambre porque existe un sistema económico capitalista que ve la comida como una mercancía más. Y el hambre es el resultado de un sistema extractivista que genera desigualdad con la finalidad de lucro. Yo quise traer esta cita de Raúl Civechi porque es importante también entender, primero que el extractivismo, ¿verdad? Para quien no sepa, es cuando se explotan los recursos, tanto naturales, las materias primas, para generar mercancía. Ahí pues está el agua, por ejemplo. Están muchas necesidades para vivir que se explotan y cuando deberían ser una necesidad básica. Por ahí va ese sistema económico extractivista. Lo que es chévere de Raúl, que también recomiendo que lo busquen, es bien ligero en leerlo. Él estudia mucho, él es uruguayo, estudia mucho los movimientos sociales en Latinoamérica, esos grupos alternativos que están naciendo paralelamente a un sistema que a la vez es incompatible con la vida. Pues se los recomiendo, es bien ligero, es bien fácil de leer, es un chulo, escribe precioso. Traigo esta cita porque lo que es común tanto en gobiernos conservadores como progresistas es que ambos son neoliberales. O sea, aquí todo el mundo se va enredado. El sistema es en cómo se organiza y cómo trata la vida es el problema. Y ahí es que nosotros como sociedad tenemos que hacerle frente para que la vida sea compatible con nuestra existencia, que no solo se trate la vida de sobrevivir, sino que sea compatible con la vida. Y en la cita, pues, lo que es común en gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo. Entonces, voy a tocar brevemente, porque ¿verdad? Es un tema que después pueden buscar más información, es más amplio. 3 sistemas alimentarios que nos trajeron hasta aquí. Hasta aquí tanto de por qué existe el hambre, concretamente en Puerto Rico, como también por qué en Puerto Rico se siembra poco, ¿verdad? ¿Por qué llegamos al famoso 85%? Que tiene un impacto con el hambre porque implica que la comida no sale más cara. El primero es el establecimiento del modelo de agricultura colonial. Ahí es justo cuando formalmente somos una colonia de Estados Unidos, llegan las leyes de cabotaje, pero lo que es importante en este punto es que se establece, se impulsa un modelo de monocultivo. Pasamos de ser una sociedad, ¿verdad?, puertorriqueña autosustentable donde se sembraba el 65% para esos años, del 65% de lo que comíamos, pasamos a pasar por una economía del monocultivo, donde la caña era bien importante para así las metrópolis, como impulsar la economía en Puerto Rico, y de ahí es que viene la caña, viene el tabaco, etcétera, esa economía que se empezó a mover en ese tiempo y que empezó a desplazar tierra donde había mucha diversidad de comida criolla para poder generar ese tipo de economía del monocultivo. Ay, tengo esto, ya yo iba a la computadora. El segundo modelo es el de la mal llamada Revolución Verde, que no fue más que ese proceso de industrialización de la agricultura. Ahí pasó algo bien importante y es cómo se empezó a demonizar la dieta criolla, cómo la pana se demonizaba y se idealizaba la papa, ¿verdad? Cosas que vienen de afuera.
En ese proceso llegan los supermercados, entran los negocios de comida rápida, se genera una promoción fuerte con comida enlatada, precocinada, congelada. Así que se empezó un proceso de desprestigio de la comida de aquí por la comida de afuera, ¿verdad? Y eso pues a la par con un desarrollo de biotecnología, en esa época es que se desarrolla aquí en Puerto Rico el agente naranja, y ¿verdad? Todo el proceso de biotecnología que pues lo que ha hecho contaminar, despojarnos de tierra, etc. Yo voy a volver a la compra. Y el tercer periodo, que es lo que tiene que ver con la globalización, el cómo esta tendencia se globalizó el mundo, la agricultura se volvió una corporativa, o sea, el negocio perfecto. Y eso a un punto que hoy día se produce comida para más de toda la humanidad, ¿verdad?, existente en el mundo, y aún así se bota más comida y existe más hambre. Porque si no la compra, se bota para la basura, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que nos ha traído hasta aquí. El hambre hoy en Puerto Rico, ¿cómo estamos hoy día? Está el dato oficial del 2015 de que el 33% de la población vivencia una alta inseguridad alimentaria. Esto considerando que el 40% de la población está en niveles de pobreza, que es un número altísimo. Aún así, y eso varias organizaciones compartimos este pensamiento de que hace falta una nueva investigación sobre la inseguridad alimentaria en la isla, porque 2015, ¿qué no pasó después del 2015? El huracán del 2017, las pandemias, terremotos, han pasado muchas cosas que han puesto a la población en más vulnerabilidad. Ah, y la inflación. Los precios ahora mismo de la comida están disparados. Así que entendemos que aumentó a un 40%, pero eso hace falta, ¿verdad?, que se vuelva a realizar un estudio. Los grupos más afectados, y es algo en que en Comedores coincidimos con las investigaciones que hacemos, son las mujeres, adultos mayores y menores de 18 años. Nosotras atendemos mucho adulto mayor solo, es un problema real en Puerto Rico. Y mujeres que pues se hacen cargo de su familia y de la subsistencia, así que ven ese rol, ven esa necesidad también de buscar ayuda, son las que se mueven, son las que vemos también buscando ayuda. Así que es un tema complicado. Y esto pues considerando varias cosas, que la canasta básica en Puerto Rico es la más cara en Latinoamérica, que por el proceso de las leyes de cabotaje y cómo nosotros conseguimos nuestra comida es un 20% más cara comparada con la de Estados Unidos. Y eso considerándolo también con que no es proporcional a nuestro salario, ¿verdad? Nuestros salarios se congelaron, como quien dice, versus el costo de vida que está aumentando dramáticamente. Y también considerando, ¿verdad?, como lo vimos en esos modelos alimentarios, la agricultura, pues lamentablemente, pues sigue en retroceso. Aún así, hay sí mucho pequeño y mediano agricultor que a veces no se considera, pero son los que alimentan muchas veces, bueno, el mundo lo alimentan los pequeños y medianos agricultores, pero lamentablemente pues los incentivos principales son para la biotecnología, no para nuestros agricultores, sobre todo los pequeños y los medianos. Y pues la apuesta del gobierno es hacia más fondos federales, pero pues hace falta considerar cómo se fortalece la infraestructura de Puerto Rico, cómo se incentiva la producción agrícola para que haya un impacto real en, ¿verdad?, el precio de la comida y lo que significaría acabar con el hambre en Puerto Rico. Y pues el hambre en la población estudiantil, nosotras cuando comenzamos en el 2013, nacimos por muchas razones, individuales y colectivas. Individuales porque muchas también tenemos nuestras historias de pasar necesidades, colectivas porque fuimos un grupo que nos estábamos organizando políticamente en ese entonces por la justicia social y nos ocupaba mucho el qué hacemos por la gente. Pero en ese proceso fue que nos dimos cuenta en el 2013 que el hambre en la población estudiantil era bastante alta
y había muchos mitos de que los estudiantes no pasan hambre porque pues reciben la beca Pell y la beca Pell les da para estar bien, y parte de nuestro trabajo en el 2013 fue desmitificar eso, de que no, los estudiantes sí pasan hambre, estas son las historias. Así que de esa época pueden encontrar recortes de periódico, bueno, en el internet, no recortes, pueden encontrar cositas en el periódico sobre eso, esa historia. Pero ya hoy en día creo que se entiende mejor que sí es una situación bien real a nivel no solamente de la UPR, sino también hemos tenido conversaciones con la Intel, otras universidades, y hay comedores en esos lugares precisamente porque es una problemática generalizada y hay más conciencia. Pero es bien interesante el informe que salió de la UPR de Río Piedras, del estudio de necesidades, porque permite ver concretamente con números cómo está la situación con la población estudiantil. Y sería interesante saber cómo está Calley también, de hecho. De las cosas muy relevantes es que el 62% de los estudiantes sobrevive con menos de 500. Ahí también como que estamos en un momento donde antes ser estudiante a tiempo completo era una realidad posible versus ahora que uno necesita trabajar. Así que se viva con menos de 500 de verdad es una problemática pues, que estamos pasando muchas necesidades de los estudiantes. Y es preocupante. En ese estudio sale también que 1 de cada 4 estudiantes en Río Piedras pasa hambre, que eso es un montón. Y para mí que es un bad trip, que el 40% piensa darse de baja, ¿verdad? Eso, el hambre en la población estudiantil está afectando directamente con la retención de estudiantes que logren, ¿verdad?, su carrera universitaria, que todos tenemos derecho también a tener nuestra carrera universitaria, tener estudios, y que ese porciento sea tan alto es preocupante y debe ocupar también a las administraciones a ver cómo, desde una mirada inclusive de retención de estudiantes, ¿verdad?, además de la humana, de que todos merecemos no tener dolor de estómago por hambre, pues cómo se atiende, ¿verdad? En el caso de Río Piedras fue interesante que este informe sensibilizó a la administración, pero sobre todo generó un movimiento dentro del Consejo General de Estudiantes de allá, crearon un comité de seguridad alimentaria y ahora mismo va a existir pronto un comedor en la UPR de Río Piedras otra vez, pero de la mano del Consejo General de Estudiantes, y eso es, pues, en ese sentido es lo que hace falta moverse ahora mismo. Así que pues nada, esa es un poquito la situación y hay que ver cómo estaría Calley. Sería algo chévere si se pudiera hacer. Nuestra experiencia en el centro, yo le comenté ya por cientos de cómo nuestra gente vive el hambre cuando hablé de las formas del hambre. Aquí quiero destacar 2 cosas. Una forma del hambre que no la mencioné allá es el de las personas que no pueden consumir comida balanceada, porque esa es otra forma también de hambre. El hecho de que para poder conseguir alimentos accesibles, usualmente nos movemos a comida enlatada alto en sodio o comidas ultraprocesadas que son más económicas pero que afectan la salud. Cuando nosotras le preguntamos esto a las personas, también ellas pasan por un proceso de saber qué comen concretamente en esa, usamos de ejemplo la semana en la que le estamos haciendo la entrevista. Eso es una tablita lo usan mucho los nutricionistas, y eso nos ayudó a ver a nosotras que la mayoría de las personas no consumen suficientes frutas y vegetales porque no tienen la facilidad de reponerlo. Quizás lo pueden comprar una vez, pero ese tipo de producto tú la tienes que reponer semanalmente, porque es perecedera, porque también si tú tienes una dieta balanceada, pues se te va a ir. Y pues mucha gente no puede reponer eso semanalmente. Y de ahí, pues el 35% le pasa muchas veces y 54% algunas veces, que es bastante alto. De ahí también preguntamos cosas de condición de salud y prevalecen mucho las cardiovasculares, que las cardiovasculares usualmente están bien atadas al tema de la comida, como la presión alta, diabetes.
Así que es un problema real y mucho de nuestro movimiento como organización ahora mismo es hacia esa perspectiva nutricional, como también lo que nosotras ofrecemos es nutritivo, no es comer por comer también. O sea, y muchas veces la seguridad alimentaria trata de plantear que pues, lo importante es que se coma, pero hay una complejidad también de salud, ¿verdad? Una perspectiva salubrista de cómo nuestra gente está en cuestión de salud, y más con un sistema de salud que también es complicado. Y otro dato también que quiero mencionar de lo que nosotras recopilamos, nosotras preguntamos a las personas que reciben el PAN, que son el 80% en el programa de compra, nosotras le preguntamos cuánto tiempo le dura el PAN a la gente. Y de ese 80, el 82% dice que solamente le duran de 2 a 3 semanas. A la gente no le da el PAN para el mes, ¿verdad? Entonces a veces también lo comenta porque se dice que no se pasa hambre, porque hay ayudas, pero las ayudas como quiera no dan porque la inflación es impresionante. O sea, no da. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Estamos bien? ¿Estamos atentos? ¿Me están entendiendo? Tomar un poquito de agua aquí. Bueno, nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra apuesta? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es la que hay con nosotros? Pues primero, siempre hemos dicho atender el hambre en el hoy. Por eso mucho de nuestro movimiento se ha dedicado a crear proyectos de comida. O sea, el hambre existe ahora. No podemos esperar a la voluntad del gobierno o de entidades públicas que se muevan, hay que atenderlo en el ahora. En el ahora es mediante proyectos que ya mismo le comento. Y que eso nos permita también organizar para el futuro, o sea, organizar, bueno, para el presente futuro, cómo cambiamos nuestra realidad para que impacte a todas las personas de Puerto Rico, porque el trabajo de nosotros en Caguas nada más y sigue siendo poquito versus toda la necesidad que hay. Entonces ahí hay mucho más trabajo que hacer. Nos interesa hacer un modelo sustentable y replicable que genere experiencias de cambio. Para nosotros esto es parte de lo que es organizar también. Cómo la gente va a un espacio que hace las cosas distintas, que demuestra que el cambio sí es posible. Entonces, uno que vive en un país donde el estancamiento en pensamiento y en creatividad es tan limitante, pues un espacio como el de nosotros que ayude a que nazcan nuevos líderes, a que nazcan personas que quieran replicar y ser parte del movimiento, es parte de nuestro trabajo cuando hacemos también los comedores o los programas que hagamos. Y por otra parte, esta es la parte activista, nuestro ADN activista es impulsar un movimiento social amplio que luche por el derecho a la alimentación. Y esto se va a ver de muchas maneras, desde cómo Comedores se mueve a generar políticas públicas que ayuden a toda la población de Puerto Rico y cómo también desde, ¿verdad?, los movimientos sociales, desde el activismo en la calle, también logramos que se impulsen cambios, como por ejemplo que los precios de la comida cambien, ¿verdad? Esos temas que son complicados pero que no son imposibles, pues cómo los logramos, ¿verdad?, desde el activismo. Y aquí pues voy a explicar ¿verdad?, qué es Comedores como organización y los proyectos que tiene. Comedores nació en el 2013 con los 2 comedores, tanto aquí en Calley como en Río Piedras, dando comida caliente. Luego ocurre el huracán María en el 2017 y ahí nosotras pasamos de atender la población estudiantil a hacer un comedor comunitario, atender a la población en Cagua. Nosotras dimos comida caliente, el comedor se formó una semana después del huracán. Dimos comida caliente a más de 800 personas todos los días, fue una cosa impresionante. Mucha gente llevaba su compra para que allí fuera el lugar donde lo cocinaran y ellas comer. Fue todo un movimiento y un tejido social bien chévere también de encontrarse y decir, pues vamos a ayudarnos en esta situación. Ya una vez tuvimos la primera versión de comedor comunitario, decidimos ocupar este centro. Esto es en el casco urbano de Cagua. ¿Aquí hay gente de Cagua? ¿No hay gente de Cagua? ¿Tú eres de Cagua? Ah, tú eres de Cagua. Pues mira, en tu pueblo, ve para allá.
Pues esto era el antiguo Seguro Social. Mucha gente mayor en realidad sabe que, ¿verdad?, es la que identifica este edificio como el antiguo Seguro Social. Y fue muchas otras cosas también a través del tiempo. Pero nosotros literalmente rompimos el candado y nos metimos. Que pues es lo que nosotros decimos, que lo rescatamos, le volvió a su función social el espacio. Porque este espacio estuvo 30 años abandonado, lo adquirió una bienes raíces buitre de ley 2022 y lo que estaba haciendo era especulando con ella. Lo compró en 108,000 y lo quería vender en 360,000. Y así funciona la especulación en Puerto Rico ahora mismo. Así que nosotras pues le devolvimos la función social, la vida social, y ahí comenzamos a generar varios proyectos para pues generar todo un movimiento de gente que pues quiere ser parte de un proyecto social. Para que sepan, logramos negociar, fue una pelea, pero logramos negociar y en el 2022 somos titulares. Para que vean que hay rescates exitosos, pero eso es otro tema, eso lo podemos hablar después. Ese es un buen tema. Pues, ¿qué hacemos ahora mismo allí? Tenemos 2 proyectos de comida y 3 que son de distintos temas. Tenemos el programa de apoyo nutricional Compras Solidarias, que es de donde vieron las estadísticas que les presenté. Ahora mismo atendemos 400 familias, todas son del pueblo de Caguas. El programa solamente acepta personas de Caguas. Y pues es un proceso chévere, pues donde también las personas que reciben compra participan montando las brigadas, participan del proceso, así que es uno de mucha dignidad, de mucho sentimiento de que estamos aquí apoyándonos para echar para adelante y eso es lo que vale en ese programa, así que ahí hay fotitos del proceso, la gente se le da una compra no perecedera y una agrícola. El otro, que este es nuestro proyecto estrella de comida ahora mismo, es Super Solidario, es un supermercado comunitario. En este supermercado viene gente muchas veces del este, pero aquí puede venir de todo Puerto Rico. El supermercado tiene la perspectiva de vender productos a un precio económico y también atraer productos locales, un poco también con esa perspectiva de cómo seguimos trabajando por la soberanía alimentaria, porque Puerto Rico también siga produciendo y teniendo espacios de distribución sus productos, así que el supermercado es bien chévere, funciona por membresía, la gente se hace miembro y es parte del trabajo solidario. Hay gente que pues ya son más consumidores, pero que igual a veces colaboran y es pues un espacio de mucho tejido social también. El supermercado también tiene una góndola que lo que se pone es gratis y se llama góndola solidaria. Ahí pues las personas pueden hasta escoger 10 productos y dejan un donativo si pueden. Entonces esa es la parte accesible también del supermercado. Lo otro que hacemos en el centro es que estamos trabajando unos espacios de salud y bienestar. Esa es Maricel, mira Maricel, qué bonita. Nosotros nos formamos en distintos momentos, varias de nosotras, en hacer un protocolo para estrés, ansiedad y depresión. Un protocolo de acupuntura en la oreja, que inclusive la historia en cómo se formó ese protocolo fue a través de los Black Panthers en la década de los 60, 70 y los Jongleurs, 70, 80, en donde como una manera de organizar a sus comunidades y a la vez vivir con la realidad de que en Estados Unidos las drogas ilegales eran muy altas. En esa época, por ejemplo, la metadona, que llegó nueva para aliviar las drogas fuertes, ¿verdad?, como heroína, etcétera, se convirtió en droga ilegal en ese momento. Y entonces ellos, como una manera de organizar y responder y ayudar a la comunidad, pues se unieron a un acupunturista que se llama Mutula Shakur y entonces generaron el protocolo. Así que y ellos, inclusive, parte de la historia es que ocuparon en Lincoln un hospital para hacer clínicas de acupuntura. Tiene una historia de resistencia a ese protocolo.
Y hoy día el protocolo lo usa Alcohólicos Anónimos porque trabaja adicciones, y también lo usa el hospital de veteranos para trabajar síndrome postraumático. Así que es un protocolo bien versátil, ayuda a nuestra gente, si queremos estar bien y ser parte también de un movimiento hay que estar bien de la mente. Y en un país con, ¿verdad? Con tantas cosas inaccesibles, pues este espacio pues, permite que se convierta en un oasis para la gente. También se hace Reiki, es como un espacio bien holístico, tenemos una psicóloga que está dando terapia tanto grupal como familiar o espacios de meditación grupal. Es pues, un espacio bien chévere también que se está generando en el centro. Y nuestra parte de juventud, Comedores está creciendo mucho en trabajar más con la juventud, organizar más a juventudes. Y hay varias cosas pasando. Una es que se está formando el club de tenis de mesa. Es serio, mi gente. Tenemos campeones de Cagua que empezaron entrenando con nosotros. Ya lleva como 5 años más o menos el club. El deporte es fundamental también en el desarrollo integral de las personas. Ayuda mucho en el crecimiento de la disciplina, entre otras cualidades importantes. Así que ha sido muy bueno para atraer jóvenes al centro, para trabajar otros temas también con esos jóvenes. Muchos de ellos, por ejemplo, participan de los campamentos de verano que también estamos haciendo, que trabajamos temas de causas sociales para sensibilizar a los jóvenes. Y ahora mismo, gracias también a esta apertura con el club, también se está formando un club de jóvenes en el centro, que pues este año va a tener como misión organizarse para la caminata por el cambio climático que hace la organización El Puente. Así que nada, es algo bien nítido que está pasando ahora allí y estamos llenándonos de juventudes también. Así que eso, ¿verdad? Es lo que Comedores ahora mismo hacen Caguas. Ya para ir finalizando, maneras en que nos pueden apoyar, como Rosa ha hecho, gracias, recolectas de alimentos. Ahora mismo, así mismo como llegan los alimentos, así mismo se van. La necesidad es gigante. Ahora mismo de Super Solidario, los que van a la góndola que es de libre intercambio, son 150 personas. Así que, y más el programa de compras que son 400, pues siempre estamos con mucha necesidad de comida. Así que si aquí hay gente de alguna organización estudiantil, también se pueden activar y ayudarnos. Estamos agradecidas. Comprando nuestra mercancía para que siempre lleven el mensaje en su ropa. Atrás tenemos mercancía también hoy. Otra manera es, tenemos un plan de apoyo mensual que pueden entrar a nuestra página web. Es un plan que nos ayuda a organizarnos mejor y permite que las personas pues, pongan una aportación de manera automática. Ninguna aportación es pequeña, por cierto. Y pues agradecida con este espacio y con la oportunidad de volver a Calle y contar nuestra historia y seguimos trabajando. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Intercambio. Video. ¿Preguntas? Mencionaste la dignidad en un momento y esa palabra la he visto por ahí, entonces un amigo mío y te quería pedir que hablaras un poco más de por qué la dignidad es importante para el trabajo social. Pues muchas veces cuando uno trabaja temas que usualmente las personas la tratan desde lo individual, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, del hambre,
muchas personas piensan que es un problema mío, o sea, que es un problema mío porque no hago lo suficiente o porque las necesidades que paso son mi culpa, y no hay necesariamente una relación con el problema estructural, ¿verdad? Esa conciencia de que el tema es mucho más complejo. Y nuestro trabajo lo que quiere ¿verdad? Tratar es que se humanice a la persona y a la vez que haya un respeto de que no somos menos o no somos merecedores de una mejor vida. Y en ese sentido, todos los procesos que hagamos que trabajen esa dignidad de que tu situación es nuestra situación y que como sociedad eso es un problema y que por lo tanto vamos a trabajarlo juntos y juntas, pues es como esa parte de levantar cabeza y vamos a meter mano que hace falta en una colonia que siempre se nos ha empequeñecido, ¿verdad? Y que siempre se nos ha hecho sentir que no somos capaces y que por eso alguien allá afuera nos tiene que ayudar todo el tiempo. Y en ese sentido, pues darle dignidad al proceso y respeto, pues es como fundamental para crecer como movimiento. Paola, gracias por la presentación. Quería preguntarte sobre el estudio de 2015 y cómo se llevó a cabo en Río Piedras. ¿Qué hizo falta para llevarlo a cabo en la Universidad de Río Piedras? Y yo sé que es un tema que toma más tiempo, pero ¿cómo fue ese rescate de esas propiedades? O sea, ¿cómo ustedes pudieron rescatarlo y finalmente obtener un permiso para quedarse allí? Sí, mira, es bien loco todo, porque obviamente era un contexto donde de momento estábamos a la merced de, o sea, hubo un abandono en ese contexto del Estado, de los municipios, que en realidad permitió también que nosotros nos moviéramos con mucha seguridad y obviamente, y esto también desde los proyectos de Calle y Río Piedras que tuvimos muchos problemas con la administración, nosotras siempre tuvimos la seguridad de que lo que hacíamos era importante porque el hambre era una realidad. Y doy el ejemplo de las administraciones porque siempre nos trataron como si nosotros fuéramos un negocio, ¿verdad? Este tema de la mercancía y la comida, por ejemplo, en Calle no nos querían dejar hacer el comedor porque era una competencia para la cafetería. O sea, no tiene sentido, pero pues lo mismo con el rescate, ¿verdad? Uno se mueve con la seguridad de que lo que uno está haciendo es urgente, importante, independientemente de las burocracias. Y en ese sentido, pues con mucha seguridad, buscando ya un espacio formal para seguir desarrollando el proyecto, todo esto en medio del caos, ¿verdad? Pasó hasta cierto punto de manera medio orgánica, es que nos empezamos a movernos por el pueblo de Cagua a mirar el espacio. Vimos varios espacios, porque nosotros lo hacíamos en el Paseo Gautier, en el edificio de Ulviapié, que tienen al lado de la galería comunitaria. Pero entonces ahí empezamos a buscar espacio y estaba justo al lado básicamente, no lo vimos hasta el final del proceso. Y tomamos la decisión de meternos y continuar el comedor ahí, de hacer una mejor cocina, ¿verdad? Tener el espacio equipado para hacer un buen trabajo. Y pues esos fueron 5 años de ocupación, o sea, 5 años de montamos placas solares porque no nos podíamos conectar con Luma, digo, en ese entonces no estaba privatizado. Fue un proceso también de concientizar a la población que nosotros atendíamos, de que miren, sí, esto es rescatado, esto es una ocupación, pero es porque es urgente, importante que existan proyectos que atiendan las necesidades que estamos pasando. Así que hubo mucho proceso de atender gente y también concientizarla de por qué la ocupación era importante, ¿verdad? Y que al final del día la gente también era la que iba a defender esa ocupación, parte de los procesos de organización. Y ellos estuvieron desaparecidos un buen rato. Nosotros sí nos metimos, pero estábamos buscando también quién era el dueño. Había en lo que es el CRIM, lo que es también los sistemas del gobierno están bien desactualizados, con
mucha información. Hasta que un día apareció, y entonces nosotros empezamos un proceso de negociación a través del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Ellos son una organización que tienen abogados y también ayudan en procesos de mediación. Ayudan en varias cosas más también si tú quieres investigar. Ellos nos ayudaron en la investigación de quién era el dueño también. Ese tipo de cosas ellos las hacen. Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Y pues a través de ellos comenzamos un proceso de negociación con el buitre, que ese es Morgan Reed Group, se llama esa. Tienen todo Viejo San Juan, by the way, esa gente. Es un pulpo. Entonces, en ese proceso de negociar con él, que Giovanni fue quien participó más directamente, Giovanni es tremendo negociador, como conocemos su historia, ¿verdad? Giovanni es uno de los fundadores de Comedores Sociales, mucha gente lo conoce porque fue uno de los líderes de la huelga del 2010, de parte del comité negociador, fue él es uno de los que principalmente empieza Comedores Sociales. Y en ese proceso de negociación es que logramos a un precio menor comprar el local. Y vamos a hacer una campaña y todo, pero es de esas bienes raíces que la reputación es importante, así que se asustaron y quisieron negociar rápido. Y no llegar a tribunales ni nada. Así que fue como una combinación de que pues tenemos una voz nosotros fuerte, tenemos un proceso organizativo que construimos por 5 años y eso nos llevó a negociar bastante rápido en ese sentido. Y eso fue el proceso. Sí. Y pues que el hambre no espera, no, hay que moverse. O sea, La otra pregunta sobre el estudio en UPR Río Piedras. Ese estudio que yo traje es el que sacaron reciente. Ajá. Ese estudio no lo hicimos nosotros, no sé si esa es la pregunta que quieres decir. ¿Cómo fue que, o sea, fue el consejo de estudiantes? Ese estudio lo hizo el Departamento de Psicología. El Departamento de Psicología, te puedo buscar mejor porque no me sé el nombre, pero fue, yo no sé si, este recorte del periódico es del CPI, el reportaje del CPI que lo resume. Pero sí fue el Departamento de Psicología que hizo el estudio de necesidades, lo sacaron este año, o sea, lo sacaron en enero. Y el informe, puedes buscarlo porque tiene todos los detalles de cómo hicieron el proceso de entrevista. Ellos entrevistaron 1000 y pico de estudiantes, algo así fue, bueno, está ahí. La muestra del estudio representa el 9000 de los 12000 matriculados, no, un 9% fue lo que ellos entrevistaron. Porque son 12000 y pico los que... Pero sí, ahí lo puedes encontrar mejor porque eso fue a través del departamento allá de Ciencias Sociales, pero Psicología como tal fue el que lo trabajó. Del 2015 yo me refería al estudio del Instituto de Estadísticas, que ese es el famoso estudio de inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Eso fue el Instituto de Estadísticas. Y ya la data que yo traje es de la que nosotros hemos recopilado en el programa de compra solidaria. Eso, nosotros usamos el cuestionario del Instituto de Estadística, le hicimos unos cambios, pero hacemos las mismas preguntas de inseguridad alimentaria que hizo el Instituto de Estadística en el 2015. Y de ahí es que esa información que yo traje, pues como nosotros la sacamos. Y ya. ¿Cómo es que el proyecto puede ayudar a Puerto Rico, no solo acá, pero en los próximos 5 años? ¿Está creciendo o cómo se comporta? Sí. Sí, ahora mismo nosotros estamos en una etapa de fortalecer los proyectos. Por ejemplo, el supermercado es algo que vemos replicable. Por ejemplo, recientemente fuimos al informe de talleres de salud, alimentación y dignidad se llama ese informe.
Y algo que vimos allí era que un supermercado allá sería brutal porque básicamente no tienen en Loíza supermercados grandes, sino que la gente compra en farmacias comida. Entonces la comida es mucho más cara. Loíza está pasando una situación bastante heavy. Pero entonces estamos en esa etapa de fortalecimiento y de replicar algunas cosas a la medida que líderes también quieran desarrollar eso desde su espacio. Pero en cuestión más de movimiento, nos vemos fortaleciendo redes de otras organizaciones que también trabajan alrededor de la comida y que se ven juntos también impulsando políticas a gran escala. Hay cosas que quizás se pueden atender en el ahora, por ejemplo, hay 2 medidas en el Senado que se tratan sobre cómo manejar los desperdicios de la comida y los excedentes que como pues la mentalidad de mercancía pues se votan, pues cómo eso se puede dar a organizaciones. Hay 2 medidas interesantes que ahora mismo están medias engavetadas, pero que están ahí. Y hay cositas así que podemos hacer, pero ya cosas más grandes como control de precios, que eso entra el mercado y siendo colonia es complicado, pues esas cositas nos vemos trabajando a largo plazo y ya más en movimiento social. Que pues sí, para que ayude a todo Puerto Rico. Bienvenida Paola y Mariceli. Mira, yo estoy preocupada en este recinto, desde la experiencia con ustedes del comedor social, porque era sin ánimo, ¿verdad? De la cafetería, pues también son personas que son trabajadores y tal y cual, ¿verdad? Por lo menos los empleados. Pero yo estoy notando que los precios son excesivamente altos y la calidad de la comida, o por lo menos de la elaboración, es algo que me preocupa tremendamente. Acabo de hablar con un estudiante que me dice que la semana pasada se envenenó con un alimento de ellos hace como 3 semanas. Yo como poca carne, pero la verdad sea dicha, yo sentía que no estaba bien. Y lo dejé, pero eso fue suficiente. Entonces, ¿qué estrategias puedes compartir para si en Río Piedras lograron? Porque aquí hubo mucha dificultad en su momento con la administración, que yo entiendo que sí era afín a la iniciativa, pero había conflictos con la cafetería, pero también con el hecho de una serie de cosas que pedía el municipio, como de certificaciones, etcétera. ¿Qué estrategia usaron en Río Piedras que podamos aplicar acá para restituir el tema de los comedores sociales? Pues mira, lo que es interesante de Río Piedra es que todo empezó con un estudio. O sea, el poder visibilizar mediante estudio la necesidad que estaba pasando el recinto y cómo eso sensibilizó a la administración, pero no solamente sensibilizar a la administración, porque una cosa es decir ay bendito y otra cosa es moverse a hacer algo. Lo más importante fue la organización estudiantil en ese proceso. Y es a lo que nosotros le apostamos también, y si surgiera algo aquí, pues podemos acompañar ese proceso, pero sí, ese movimiento estudiantil a través del consejo fue lo que permitió hacerlo realidad. A un nivel de que ahora están asignando un presupuesto a ese comité de seguridad alimentaria desde la administración, que eso es un milagro. En el caso de Ponce, que todavía existe un comedor en Ponce, fue lo mismo, fue el Consejo General de Estudiantes que hizo un comité de comedor social y se quedó como un comité permanente, y gracias a eso, ellos tienen un sistema bastante chévere, que es que las organizaciones estudiantiles se turnean el proceso del comedor. Entonces lo hace sustentable. Exactamente. Y se convierte como también en un propósito de la organización estudiantil, entonces es chévere. Pues ese es el modelo de Ponce que todavía hoy existe, y eso pasó en el 2014 y todavía existe. Que Río Piedras va a imitar el mismo modelo, inclusive tiene alguien de Ponce trabajando en el de Río Piedras ahora mismo, porque está estudiando su maestría de casualidad y se metió al consejo, pero es brutal porque es como que un chamaco que tiene la experiencia de Ponce y se la puede traer a Río Piedras. Pues lo mismo sería un modelo sustentable aquí. Eso es totalmente posible, el contexto está perfecto para lograrlo, porque hay más conciencia. Por eso es versus de nuestro contexto, que como no había conciencia, pues fue más difícil para nosotras. Pero pues también gracias a ese trabajo, pues también, ¿verdad?, las conversaciones se dan.
Pero eso yo lo veo posible a un nivel de que pidan un espacio aquí, a un nivel de que se haga algo colectivo y sustentable. Ese es el ejemplo, por lo menos. Pero todo empezó con un estudio. Yo creo mucho en los estudios, como estudiante de aquí también, como eso me lo enseñó. Pero nosotros como organización entendemos que los estudios ayudan a escuchar. Entonces, cuando tú quieres organizar y entender cómo vive la gente, pues necesitas estudiar cómo está la gente. Y en ese sentido, ¿verdad? Al instituto se lo tira así, sería interesante que en algún momento pues se pueda hacer un estudio, a ver, sencillo, o sea, no sé, sería interesante saber cómo está Calle. Temas, por ejemplo, sobre cuando dices de solicitar un espacio, ¿dónde elaboran los alimentos? ¿Sabes? Porque hay una logística, ¿verdad? De recoger alimentos, de conseguir los alimentos, pero también cuando dices que las organizaciones estudiantiles se turnan, ¿es ese día o esos días le toca a esa organización preparar y hacerse cargo de la logística? En el caso de Ponce no estoy tan clara de la lógica, es tremenda pregunta, eso es bueno investigarlo. En el caso de Río Piedra, ellos todavía están negociando una cocina, porque la intención es sí montar una cocina bien equipada. Y en el caso de Río Piedra está pasando algo también bien interesante, y es que a ese comité le asignaron 5 empleados jornales que pueden contratar a alguien para que cocinen. Eso está brutal. Y hay precedentes, o sea, y también hay una forma de hacerlo, que por ahí ellos se van a ir por esa vía. Ahora mismo hicieron una colaboración con una organización que se llama Mesón de Amor, que ayudan a estudiantes, y ellos en lo que organizan el comedor bien con cocina, van a cocinar allí. Pero la lógica de ellos cocinar se puede seguir dando y se puede ir desarrollando poco a poco. Pero la intención es montar una cocina. Pues les exhortamos, ¿verdad?, a que miren también lo que han traído, la información y las camisas, etcétera. Aprovechen y seguir haciendo preguntas en la conversa de ahora. Gracias, Paola. Gracias. Y gracias a Kai. No, y gracias por traer alimentos, hermano. De verdad que se guillaron.